Radios, Ciudadano ADN. Es esencial, por ejemplo, hablar de las vacunas, y es esencial tratar de establecer cuál va a ser la línea a seguir en los próximos días. A quien primero le escuché el tema de la triple dosis, de aumentar una dosis a las vacunas, es al ex ministro de Salud, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Usted cree que en algún momento, en medio de este proceso de inmunización que estamos viviendo en el país, va a ser necesaria una tercera dosis, no? Hay que ver, no hay suficiente dato todavía. Lo que señalé hace unos días atrás fue como colocar en guardia de que necesitamos estudios para poder estar seguros, tener la certeza de cuánta memoria inmunológica, o sea, por cuántos meses vamos a tener protección con las vacunas disponibles actualmente. Entonces, dado a que se van a requerir muchos estudios más para poder tener esa certeza que hoy no tenemos, entonces una posibilidad abierta está esto de un refuerzo. Y también está abierta la necesidad o posibilidad que tengamos que estarnos vacunando todos los años con vacunas que sean más polivalentes, que nos puedan cubrir con respecto a las diversas variantes que están y van a seguir apareciendo. Eso es lo que importa hoy día recalcar, que las vacunas que tenemos, afortunadamente, las que están disponibles en Chile ya sabemos que son seguras, son confiables. Sabemos también que son efectivas para evitar la enfermedad grave y la muerte, pero sabemos también que no tienen efectividad sino al 50%, por ejemplo la Sinovac, para evitar los contagios. Y lo que no sabemos a ciencia cierta es cuánto tiempo da esa protección para que no nos enfermemos grave ni tengamos que lamentar fallecimiento. Entonces, como todavía no tenemos esa certeza, el llamado de alerta es primero a seguirnos cuidando, ¿ah? Porque no podemos caer en falsas confianzas, por muy exitoso que esté siendo el programa de vacunación. Y la prueba está a la vista, que estamos con muchas personas vacunadas, pero estamos con unas cifras horribles y con una presión a las unidades de cuidado intensivos que está generando una situación realmente catastrófica. Entonces, primero, a vacunarse. Segundo, a seguirnos cuidando. Y tercero, hay que estar atentos a los estudios que van a ir saliendo próximamente, que nos van a decir cuánto tiempo vamos a estar protegidos con las vacunas y si vamos a necesitar o no refuerzo, y si vamos a necesitar después estar como con la gripe, con la influenza, vacunándonos año a año. Esas son las muchas inquietudes que surgen porque todavía nos falta información. Esa es la verdad y hay que decirlo con toda humildad. Doctor Artaza, pero entonces efectivamente como estamos en un periodo como de pausa, ¿no? De mucha incertidumbre porque hay cosas que no se saben y estamos hablando de una pandemia que es a nivel mundial, podemos pensar que esto de las vacunas no va a ser solo ahora, sino que probablemente lo vamos a tener que mantener. Exactamente, usted dijo la palabra muy clara, tenemos muchas incertidumbres, pero también tenemos certezas, hay que ver también el lado bueno y el lado más duro. El lado bueno es que sabemos que las vacunas funcionan. Entonces eso ya da una esperanza. Segundo, que no funcionan de inmediato. Necesitan varias condiciones para funcionar. Primero, usted tiene que tener las 2 dosis cuando son vacunas de 2 dosis. Ahora se acaba de aprobar CanSino, que es de una, que es una gran alegría. Pero las demás son de 2 dosis. Necesita las 2 dosis y además por lo menos 2 o 3 semanas después de la segunda dosis para obtener un nivel de protección adecuado. Segundo, tenemos la certeza, fíjense la certeza, estoy hablando de la certeza. Tenemos la certeza de que protege, aunque no protege de los contagios, sí protege de que nos enfermemos graves. Eso es también una certeza. ¿Cuáles son las incertezas o las cosas que todavía no tenemos muy claro? Primero, no sabemos
¿cuántas personas se van a requerir vacunar? Nosotros hablábamos de un 80%, eso tenemos que comprobarlo, para que se dé esto que se ha hablado tanto de la inmunidad de rebaño, o sea, que ya el virus se vaya en retirada. Hoy día cada vez hay más incertidumbre con respecto a que eso se logre, en el sentido de con cuánta gente, o sea, nos falta mucha gente que se vacune. Piense usted que hay un 70% de las chilenas y los chilenos que todavía no tienen sus 2 dosis, o sea, falta muchísimo, aunque hemos ido rápido, y más rápido que otros países, nos falta todavía mucho. Y por lo tanto tenemos meses todavía que tenemos que seguirnos cuidando. Y además de eso, todavía no tenemos la certeza total de cuánto tiempo vamos a estar protegidos con las vacunas que nos hemos puesto, y si es necesario reforzar o no, y estar constantemente, al menos una vez al año, colocándonos vacunas. Esas cosas vamos a necesitar tiempo para tener la información y poder tomar decisiones al respecto. Doctor Artaza, ¿qué tan grande es el rebaño? Porque uno dice ya, en algún momento vamos a lograr inmunidad de rebaño si seguimos vacunando aceleradamente y si se dan algunas condiciones. Pero resulta que nuestro rebaño también es Perú y es Argentina y es fundamentalmente Brasil. Por ejemplo, a Uruguay todo el plan de pandemia se le fue a las pailas porque estaban muy, muy cerca de los brasileños y de las nuevas cepas. ¿Cuál es nuestro rebaño? ¿Cuándo podemos hablar de que podemos estar inmunizados como rebaño? Aldo, dijiste algo genial, porque justamente en salud lo que has dicho es clave. Nadie se salva solo. Si no está todo el mundo en una cobertura amplísima vacunada, vamos a tener siempre aparición de estas variantes, muchas de ellas que van a ser más agresivas y virulentas que las anteriores, como las que han aparecido ahora, y que nos van a obligar entonces a estar constantemente revisando nuestro nivel de protección. Entonces, efectivamente, no solo nosotros como chilenos tenemos que alcanzar una cobertura muy amplia, sino que también vamos a tener que estar preocupados de que todos los demás países así lo hagan. Piensa cuántos años se demoró en contener graves enfermedades que asolaban a los niños, como el sarampión, por ejemplo. Demoraron muchos años en poderse controlar. Y bastó que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos surgieran estos grupos antivacunas para que disminuyera el nivel de protección y volviera a aparecer el sarampión, y hemos tenido brotes horribles con niños que han fallecido en Europa y en Estados Unidos por esto de que hay grupos de gente que no se quisieron vacunar. Entonces, la enseñanza es que justamente esta pandemia nos está diciendo de que no solo tenemos que preocuparnos nosotros de estar todos vacunados, sino que además que nuestros vecinos lo estén, porque las fronteras son tremendamente porosas. Entonces, ahí hay un desafío enorme. Doctor Artázar, a propósito de la gente que no se vacuna, ha bajado el nivel de vacunación en nuestro país en las últimas 7 semanas. Después de llevar un ritmo muy intenso, como usted decía, y muy exitoso, ha bajado la cantidad de personas que se está yendo a vacunar, coincidentemente con la edad de las personas que se tienen que vacunar y la edad de las personas que hoy día están en situación más crítica y que son los que se están contagiando más. ¿Cómo hacer para que esa población tal vez entienda que efectivamente es la opción que tenemos ahora a mano, que entienda que el riesgo sigue estando ahí latente, que siga las medidas de cuidado? Es que eso justamente es lo que se llama comunicación de riesgo, que es algo que usted ha escuchado, que se ha cuestionado mucho, que hemos tenido fallas ahí en la comunicación de riesgo. Y la comunicación de riesgo significa no echarle la culpa a la gente o empezar a decir que la gente es tonta o indolente o irresponsable, sino que comunicación de riesgo significa transmitirle a cada grupo el mensaje preciso para que ese grupo, con sus particularidades, pueda hacerle sentido una medida como es la de vacunarse. Entonces, eso implica que el mensaje no es un único mensaje.
usted tiene que ver la forma, y para eso hay suficiente experiencia en el mundo de cómo comunicar esto, cómo hacer con buena comunicación de riesgo, de tal manera llegar a cada grupo en especial, porque evidentemente no es lo mismo llegar con un mensaje a la población de personas mayores que es llegar a grupos que sean juveniles o grupos de, digamos, en que se mueven a través de otros sistemas de información, a través de las redes sociales, que tienen otra actitud, digamos, frente a lo que podría ser los problemas de salud o ven de manera distinta a lo que ven las personas más grandes, la posibilidad de enfermarse o de morir, y por lo tanto ahí vamos a tener que hacer todo un esfuerzo en justamente identificar la forma precisa de poder llegar a esta, de manera empática, no de manera digamos descalificadora, porque si usted empieza a transmitir mensajes descalificadores, más genera lo contrario. O sea, si usted entra a descalificar a los jóvenes, por ejemplo, si los jóvenes son aquí o allá de manera despectiva o descalificadora, los jóvenes menos van a llevarlo a usted de apunte, o sea, menos se van a abrir a escuchar. Y por lo tanto ahí hay que ser muy empático para poder llegar de manera muy precisa a los distintos grupos. Así que es un gran desafío. Doctor Artaza, en este aprendizaje permanente que hemos tenido en el último año a partir de la pandemia, fuimos descubriendo que primero el virus atacaba a la gente de mayor edad, que había factores de riesgo que lo complicaban, que se requerían muchísimos ventiladores y camas. Fuimos avanzando los tratamientos. Estados Unidos, que es un país que ha avanzado aceleradamente en el proceso de vacunación, ahora descubre que el foco de contagio fundamental ya se ha trasladado a los niños y los jóvenes, por ejemplo, y que el factor de la obesidad ha resultado fundamental en esta segunda ola de contagio y de fallecimientos a partir del COVID-19. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la obesidad pasó a convertirse en un elemento central de riesgo para el virus? Lo que pasa es que la obesidad, el sobrepeso, genera una serie de afectaciones metabólicas al organismo. Nosotros estamos diseñados para una cierta relación entre nuestra talla y el peso. Y cuando eso se altera de manera ya importante, entonces el metabolismo entra a complicarse, por decirlo así, de manera bien simple. Y por lo tanto el virus al generar lo que genera, que en el fondo es un proceso de afectación multiorgánico en que ataca a todos nuestros sistemas y obliga a una reacción defensiva que en el caso de las personas obesas no lo hacen de peor forma, amén de que las neumonías o las afectaciones pulmonares por el virus en las personas obesas evidentemente generan mucho más casos mucho más graves, justamente por el tema de la dificultad para mantener una adecuada oxigenación. Entonces ahí se suman muchas cosas y usted lo que dice es correcto. Ya en Chile estamos empezando a ver que la curva de personas que se hospitalizan por COVID en los mayores, las personas grandes, está empezando a bajar. Y lo que estamos viendo es que los grupos que están empezando a aumentar son en personas que bastante más jóvenes que lo que fue en la primera ola. O sea, estamos teniendo hoy día personas bajo 50 años y que están viviendo enfermedades muy graves y de muy difícil manejo, como están viviendo el COVID. Y muchos de ellos, como usted dice, sí, tienen el agregado esto de la obesidad. Doctor Artaza, y otra complicación que se suma es que, bueno, comenzó la campaña de la vacunación contra la influenza también esta semana, pero
Hablábamos con otros especialistas y nos decían que efectivamente la circulación de estos otros virus ya temporales va a comenzar y puede ser incluso mayor porque ha habido lugares donde los niños, por ejemplo, siguen estando en clase y eso hace que siga circulando. Además, como la movilidad ha bajado muy poco en esta cuarentena, en esta ocasión, también eso va a hacer que circulen más virus como la influenza, el sincicial, la parainfluenza y etcétera. Y eso es una complejidad, ¿no? Sí, y por eso es re importante vacunarse también para la influenza, las personas que tienen más de 65 años o las personas que tienen algún padecimiento crónico, así como embarazadas y niños. Todos estos grupos que se denominan de riesgo para el tema de influenza tienen que vacunarse por dos razones. Primero, porque al evitar influencias graves, se descomprimen los servicios de atención que ya están atiborrados por el tema del COVID. Entonces, si podemos evitar otra causa que vaya a generar presión sobre los servicios de atención, bienvenido. Y lo segundo es que ya hay muchos antecedentes de que el vacunarse para la influenza contribuye de alguna manera a mejorar la capacidad de defensa y tiene también un factor ahí favorable con respecto también a cómo responder frente al COVID. Así que hay un doble ahí beneficio, por decirlo así. Así que está muy bien que ustedes estén recordando de que en los próximos días hay que estar atentos a cuando nos toque colocar el brazo. Lo digo, a mí me toca colocar el brazo porque yo estoy en el grupo mayor de 65 y yo me voy a vacunar para la gripe también. Yo ya me vacuné para el COVID, me voy a vacunar para la influenza. Y el llamado es a toda la población que le corresponde a vacunarse a hacerlo. Ha sido increíble el proceso científico que ha implicado tener vacunas en tan poco tiempo. Nunca antes en la historia de la humanidad lo habíamos logrado. Llegó ayer la CanSino, se autorizó la CanSino para nuestro país, que es de una sola dosis, lo que se anticipa podría servir para las zonas rurales o de difícil acceso en nuestro país, doctor, pero al mismo tiempo en Europa, un continente que está súper atrasado en términos de la vacunación, hay muchísimas dudas sobre la AstraZeneca y su posibilidad de ayudar, de colaborar a que se produzcan trombos. En el marco de los increíbles beneficios que tiene estar vacunando a la población, vamos a tener que estar testeando, como usted decía, las vacunas minuto a minuto, hora a hora, digamos, en todo este proceso. Pero aparentemente las vacunas de tecnología más simple, de origen más simple, son las que mejor han funcionado para controlar las nuevas cepas, ¿no? Usted tiene toda la razón. De hecho, yo estoy vacunado con Sinovac y cuando me han preguntado a mí, los familiares, los amigos, yo les he dicho vacúnense con las más tradicionales. La Sinovac y la CanSino son justamente de tecnologías más estándar, que ya están probadas muchísimos años y se hacen, por decirlo, con el virus entero. O sea, la Sinovac, por ejemplo, es de virus atenuado. Entonces, la posibilidad de que le achunte a las nuevas variantes mucho más alta que las que se hacen con estas tecnologías más específicas, que se hacen con un pedacito del virus. Entonces, la verdad es que fue un acierto que el grueso de la población chilena esté vacunada con Sinovac, y ahora entra CanSino, que tiene una tecnología bastante similar, y tiene la ventaja de que es de una sola dosis. Así, la duda que me queda, porque no tengo ninguna duda sobre que son totalmente confiables y son seguras, es el tiempo que nos va a dar la protección. Entonces, pero eso vamos a necesitar tiempo y muchos estudios, y por eso es muy bueno que el Ministerio empiece a dar a conocer las cifras de las personas que han tenido las dos vacunas y se han contagiado, porque eso también nos recuerda de que la vacuna no nos protege también del contagio, nos protege de hacerlo de enfermarnos graves. Y Exacto. Junto con eso, de ir sabiendo esas cifras, ya se están haciendo estudios de cuánto tiempo se mantiene la memoria defensiva, de tal manera de poder decir, mire, dura 6 meses, dura 7 meses o más. Eso todavía no lo tenemos absolutamente, digamos, definido. Y de ahí va a depender
las preguntas sobre si un refuerzo, una tercera dosis, o si derechamente ya todos los años un programa anual de vacunación, así como con la influenza, vacunarnos también para COVID. Sí, pues recordar que además uno también puede contagiar si es que se contagió, digamos, aunque esté vacunado. Y mire, un buen punto que nos da aquí una auditora a través del Twitter es que considerar que la vacunación en las edades actuales, dice, es también para un segmento que está trabajando activamente y algunos con dificultades de acceder porque es difícil acceder a los permisos. Y me imagino que se refiere, porque sabemos que para vacunarse no se requiere permiso, para el permiso de los empleadores, que a veces no están dándolo efectivamente tal vez con tanta facilidad para que las personas puedan ir a los centros de vacunación que tienen un horario bastante acotado. Bueno, eso es gravísimo porque es realmente no preocuparse de la seguridad de los trabajadores quiere decir que no entienden nada, porque así que hay un tremendo llamado a los empleadores a que den facilidades, porque al dar facilidades nosotros no solo están protegiendo a sus empleados, están protegiendo a todas las personas que tienen relación con los servicios que esas empresas prestan, pues. Entonces, es como la noticia del otro día de que un supermercado que afortunadamente lo cerraron, que no informaba ni daba facilidades para que los trabajadores que contagiados hicieran sus cuarentenas, ¿no? O sea, una cuestión que ya uno dice, ¿cómo puede haber gente tan mejor no lo digo porque la palabra era muy fea. Descriteriado, digamos, doctor. Sí. Queremos dar las gracias al doctor Osvaldo Artázar, exministro de Salud, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, por haber estado en el Ciudadano ADN. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias, doctor. Chao. Igual, chao. A esta hora, sintoniza con los temas ciudadanos y una conversación más que necesaria con Sandra Ceballos y Aldous Capacase en el Ciudadano ADN. Ciudadano ADN. Ciudadano ADN. Ciudadano ADN. Ciudadano ADN. Ciudadano